Bien, 7:15 de la tarde, día que se mantiene gris, se mantiene raro. Decíamos, mañana los comicios van a estar teñidos también de una lluvia, no va a ser solamente lo que va a definir la votación, sino que bueno, esperemos que se pueda asistir a votar. Hoy, por lo menos el día no está lluvioso, sí, está bastante raro, está para quedarse en su casa. Pero, sin embargo, Ulises Lanza, que nos acompaña acá, él es abogado, claramente no es historiador, lo deja clarísimo en su perfil. No quiero problemas legales, con títulos ni nada. Es docente de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho y, bueno, también lo convoca acá una de las redes sociales que tiene, que en realidad es Instagram en este caso, de Historia Somos, que bueno, es un proyecto interesante, pero vamos a charlar un poquito más con él de eso. Ulises, gracias por venir en este día que estaba un poquito para quedarse en la casa. No, gracias a ustedes por invitarme. Lo primero que te pregunto, porque en realidad veo que generacionalmente debemos estar más o menos cerca, ¿no? Por lo menos, no somos particularmente los que tenemos 30 o cercanos, bueno, yo no tengo 30, tengo más en realidad, pero digo, que está rondando ahí. Tampoco esos nativos digitales, pegamos en el palo, digamos, pero... Aprendimos. Claro, aprendimos. Bueno, de eso te quiero preguntar, ¿cómo es esto de incorporarse, digamos, primero el porqué, digamos, de incorporar todo en lo que uno se formó y aprendió, digamos, a las redes sociales y después cómo camina? Porque, bueno, yo lo veo, parece algo bastante auspicioso, ¿no? Sí. En realidad es la posibilidad de no sé si la palabra es autogestión, pero ante la necesidad de escribir sobre historia y que alguien te lea del otro lado, de tener una vía de canalización de eso que vos tenés para escribir, que empezó como un pasatiempo y ahora es casi una rutina que tengo. Bueno, las redes sociales fueron fundamentales para eso, son claves. Había empezado en Facebook. Hoy en Facebook están nuestras tías, nuestras abuelas, entonces se ha vuelto un terreno de compra y venta. Hubo que ayornarse un poco y pasamos a Instagram. Claro. Al mismo tiempo, yo ya soy el tío de algunos niños, de algunas niñas, entonces no me da para TikTok. Entonces hoy Instagram es quizás el casillero más cómodo, la repisita más cómoda en la que se puede estar, y bueno, los 2200 caracteres te obligan a sintetizar, a comunicar concretamente y que tampoco el contenido aburra, se te van al minuto de estar leyendo. Y te pregunto, vos sos docente, ¿no? Sí. ¿Qué tanto de tus alumnos hay en eso? ¿Te siguen todos? Digo, el que quiera probar y el que no. Hay como están amenazados porque si no suman a la cantidad de seguidores. Son el público, ¿viste? Sí, si no likean. Yo doy Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR. Y sí, siguen, se copan, y después algunos apellidos que me acuerdo siguen. Mirá. A pesar de aprobar, siguen ahí, siguen likeando, le interesa. Hay un argumento, por así decirlo, una imposición de que la historia no es interesante, que a los pibes no les interesa, y la verdad es que sí, el tema es que se lo han contado mal, o se lo han contado aburrido, o el tema de los programas de estudio que no capturan la atención. Y bueno, no solamente de Historia Somos, un montón de proyectos que van de alguna manera capturando la atención de los jóvenes y no tan jóvenes a través de las redes sociales. Claro. Y Ulises, ¿cómo te llevas? Primero una suerte de pregunta cholula, pero siempre se la preguntamos a la gente justamente que hace lo que haces vos, ¿no? Que se dedica al trabajo en redes sociales, a la producción de contenido para un público no especializado. ¿Cómo te llevas con las repercusiones? Digo, en un momento arrancaste algunos likes, algunos seguidores, pero en un momento viste que estalló. Sí. Si bien... ¿Te lo esperabas? No sé, digo, ¿pensabas así? No me esperaba lo que mucha gente le llama, yo en eso de no ser nativo no manejaba el término, la tasa de fidelidad. Claro. Que si bien vos ves... Que es lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, según lo que me comentaron, porque son 18.000 seguidores, creo que 18.900, no importa, es un número, pero leen por día 18.600. Claro. Entonces me dijeron, tenés que estar ahí, pues si tenés 1 millón y te leen 5.000, no importa. Entonces ahí crece. Si bien cuando vos me decís explota, entran y dicen, che, 18.000 no es explosión, es una explosión en el sentido de esa tasa de fidelidad.
Y hay que hacerse cargo de un montón de acusaciones. Yo tengo acusaciones por privado de todos los colores, lo cual implica que quizás las cosas se están haciendo bien. O sea, yo tengo mis ideas. ¿Podemos saber alguna? ¿Alguna que recuerdes que vos digas, mirá lo que me dijeron? Sin nombre de usuario. Sin nombre de usuario. No, pero no, una no. que vos digas, mirá lo que me dijo este. Bueno, en una última publicación que hicimos sobre, porque también va con el tema de inflación y de la economía. No quiero decir mucho porque nos vamos a convertir en violadores de la veda. Esto es como el loco del cuerdo. Esto es todo ficción, no te preocupes. Esto es todo ficción. Violadores de la veda sería un buen nombre para una banda. Sí, de No, punk. había escrito Por la algo banda de Carlos Pellegrini, que fue un tipo que sacó a Argentina en un contexto económico complicado. Y uno interpretó que le estaba haciendo el juego a la derecha. Viste que el juego a la derecha, el juego a la izquierda, esos juegos a direcciones geográficas son ¿Y muy contestás? Digo, porque a veces te he visto en comentarios que contestás. Sí. Pero a lo largo, tipo, viste que hay comentarios y comentarios. Está el comentario largo donde le explicás todo, y está el comentario que le decís, no sé. La verdad que sos un tipo honesto, tenés cara de boludo y sos boludo. Lo armo en un blog de notas, copio y pego. Mirá. Sí. Ah, mirá, te tomás el Te tiempo. tomás el tiempo. Sí. Eso es fidelidad, ¿eh? No, eso es venganza más que Claro. felicidad. Eso es venganza. No es intolerancia a la crítica. Que No, tira todo lo buena contrario. onda, perfecto. Pero el que tira no importa mala onda, no importa crítica. Mala leche, cuando te acusan de algo. Claro. O una vez también me preguntaron, que ya está un poco de moda el término sobre, pero ¿quién me habían sobrado? Ah, mirá. En épocas de transferencias Ojalá. y en épocas donde un buen toquito es así, Claro. el sobre tendría que ser grande. Claro. Pero me preguntaron y le dije que iba a consultar con el equipo Con el económico de contador. HS Con el contador. a ver si había entrado una transferencia y después Bien. dije que no. Lo cual sería muy llamativo, digo, porque conozco un poco el palo, sería muy llamativo que un historiador, y que a la vez un historiador que habla sobre el siglo XIX argentino reciba un sobre, sería fantástico. Estaríamos en un capitalismo de primer Es mundo casi ficcional. increíble. Sí, increíble. sí. Digo, la última que te quiero hacer yo, veo también que estás trabajando con inteligencia artificial en algunas imágenes. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco eso, pero que también aproveches la pregunta para contarle al público que no te conoce, bueno, ¿qué es de Historia Somos? ¿Qué contenido trabaja? Bueno, de Historia Somos empezó como un hobby, sigue siendo un hobby, porque no es pago, y porque lo hago en los tiempos libres, Claro. y con gusto. Pero bueno, empezó como la búsqueda de, necesito que alguien lea lo que hago de historia, y bueno, fue funcionando. Yo había empezado a escribir en un medio sobre historia, veía que más o menos se movía, que la gente comentaba, y después dije, bueno, en 2018 digo, bueno, abro algo propio, y bueno, primero fue casi un fetiche propio, yo necesito un lugar para escribir, necesito que me lean, escribo, y después se va generando el feedback, y ahora se convierte en algo que te obliga, no todos los días, pero si un 17 de agosto no pones algo de San Martín, sentí que estás en falta, es una cárcel. Según la militante libertaria fue el 17 de octubre. Fue el 17 de octubre y ahí Babi entendió todo. Sí. Pero bueno, pensamos violadores de la veda. Fue Gran tremendo. banda. Ahí Babi entendió todo, bueno, sí, Babi entendió recién. Pero bueno, cada uno ese entiende es en un su tema, momento. ese violador de la veda tiene un tema que se llama Babi entendió todo. Babi entendió digamos. todo. Sí, Entendió sí. No, pero hablando en serio, ¿por qué el siglo XIX? ¿Tenés una explicación para eso? Y primero me interesa más, porque creo que ahí, si bien el siglo XX es de construcción de un montón de cosas, en el siglo XIX se construye el Estado, por así decirlo. Más que nada, inclusive, segunda mitad del siglo XIX. Y además del siglo XX, Hay una hay que reconocerlo, me hago mucho mala sangre, porque en el siglo XX hay muchas cosas abiertas. Entonces vos hablás de 1926 en el siglo XX. Eso fue antes de 1946. Eso fue antes de que venga el peronismo y esa fuerza que destruyó todo y que hizo que todo fuera feo. Y después hablas de los 70 y terminás hablando de un lado, te acusan de que hablas de un lado, no hablas del otro. Entonces son desgastes que los prefiero para el ámbito académico, porque los tengo, pero no para Instagram, que es cuando me conecto a las 11 de la noche, que es cuando me queda un rato libre y no tengo ganas de leer ¿Tu materia de dónde a dónde va? acusaciones. En tiempo. digo. No, en Los 1492 a Los 2001. siglos. Claro, 2 siglos. Sí.
sí, sí, Qué, sí. qué largo, ¿no? Es largo. Es largo. Es largo. Para mí es un hobby, imagínate para un alumno. O una 200 alumna años, es los alemanes mucho. tienen de historia, los alemanes, Sí, los bueno, británicos nosotros tienen historia, tenemos, nosotros 200 contamos con años. esa ventaja. Claro. Somos jovencitos. Claro. Pero es una pesadilla el programa para el que lo estudia y no le gusta. Claro, me imagino. Te quería preguntar algo en Sí. cuanto a vos decís que en el sitio de Instagram te dedicás bien a escribir bueno, del siglo XIX por estas cuestiones que hay, el tema de la política, el tema, bueno, de la grieta. ¿Éramos potencia mundial, como se preguntan algunos historiadores, la disyuntiva que hay si a fines del siglo XIX éramos potencia mundial o éramos el granero del mundo? ¿Cuál es tu mirada sobre No, para ese mí tema? no éramos potencia. Estábamos muy lejos de ser potencia. De hecho, ahora hablar de una Argentina potencia es obligar ahora a Argentina a cumplir ciertos estándares que Argentina no va a poder cumplir. Entonces, la idea de Argentina potencia le da también una plataforma de promesas a ciertas fuerzas que de alguna manera te compran con eso. En realidad para mí Argentina nunca fue una potencia. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si una familia de 5 integrantes vive en un palacio de 200 metros cuadrados en la avenida Alvear y a pocas cuadras en La Boca hay 12 italianos en un 8x8 en un conventillo, ¿de qué potencia me están hablando? Digamos, son números macroeconómicos, números que dan bien, pero que después esos números no derraman. Esos números benefician a un par de familias que se van 6 meses a París, están 6 meses en Buenos Aires y no se ve, no cae en la sociedad ese número positivo. Era un país promisorio, sí, era un país que teníamos muchísima potencialidad, lo teníamos, pero potencia es, para mí por lo menos es otra cosa. ¿Y tenés debates con esta idea de los herederos de Alberdi y esas cosas que está como de moda ahora? El tema de Alberdi, a mí lo que me parece Porque genial. He visto algunas cosas, ¿no? Y me llama la atención en redes sociales cómo ha explotado eso. Sí. Porque compra. Yo creo que hay una captura de las figuras. Hay un sector que ha capturado la figura de Alberdi. Que si uno se pone a analizar lo escrito por Alberdi, hay muchas cosas que obviamente ocultan los herederos de Alberdi para personalizar. No, yo obviamente lo pongo en un todo eslogan. bien, estamos en la misma, pero es un recorte de Alberdi. Alberdi en su integralidad, no sé si le pegaría un cachetazo a más de uno de los candidatos de hoy. Lo mismo que ciertos sectores que se apropian a Rosas. Claro. ¿Sí? Un tipo que viene del poder económico netamente Absoluto. porteño y está tomado o dignificado, por así decirlo, por ciertos sectores que es otra extracción. Digamos, no quiero dar ni términos ni nada que nos pueda hacer comer una multa, pero sí, hay como apropiaciones de ciertos protagonistas. Sarmiento, un tipo que se ha enfrentado históricamente con la oligarquía ganadera, y vos lo ves reivindicado por sectores que están Vinculados muy cercanos al poder económico del campo. La idea de volver a la escuela que está colocado. Exactamente. Bueno, pero Alberti también, digamos, en la sociedad rural. Sí, no, lógico. Sí, Digo, seguro. Y en el aula, viste que es una edad, se supone que la edad, bueno, con esto no se rompe nada, ¿no? Pero la edad libertaria en general, ¿no? Es como, se supone, sub 40, dicen más o menos, digamos, que llega hasta ahí, o sub 30, bueno. Yo tengo justamente la materia en la carrera de Derecho desde primer año. Claro, son O sea muy que jóvenes. los agarro ahí asustados y con el mecanismo de secundaria. Claro. Son más de secundaria que universitarios. Y lo veo muy metido el discurso. Porque es un discurso conciso, breve, que entra a través de una campera de cuero y de promesas muy, muy rockeras. O sea, hay que asumir que ese sector, no sé cómo llamarlo, porque hay libertarios Es muy que ecléctico. no están. Sí, y libertarios hubo toda la vida, digamos. Claro. Sí. Es un sector que supo capturar la juventud, y hay un sector que es, vamos a ponerlo para una dirección geográfica, la izquierda, que no podemos discutir hoy qué es la izquierda porque hay un programa aparte para discutir lo que es la izquierda. Pero la izquierda, te diría que perdió esa juventud. Hoy la rebeldía es de derecha.
Hoy la rebeldía es... Pablo Stefanoni. Leyó Pablo El Stefanoni. libro de- Claro, Pablo Stefanoni. hoy la rebeldía va por otro lado. A vos te da la impresión que sí. Vos sabés que cuando pensamos en entrevistarte, de casualidad estaba haciendo zapping y encontré a Venegas Lynch, hijo, hablando y... Qué loco revivir, ¿no? Eso. Sí. Sí, no estoy bien descongelado. Que fue en el cierre de campaña del día jueves y hablaba de Roca. Y honestamente nunca lo había escuchado, por lo menos públicamente, Está bien. y hacía una reinterpretación de Roca que también me resulta llamativa, porque yo conocía una interpretación de Roca que tenía otro sector de la política. Los católicos conservadores, Sí. por colocarle, digamos, una etiqueta que decían, digamos, Roca es patria, es fundación de Estado, ¿no? Conquista del desierto, patria. Disciplinamiento de la frontera gaucha, etcétera, etcétera. Venegas Lynch hacía una reinterpretación de Roca en clave liberal para explicar el enfrentamiento que tiene hoy, supuestamente, el candidato libertario con el Papa. Vos me parece que ahí podés como decir mucho. Digo, Roca no estaba enfrentado con el Vaticano porque, no sé, consideraba que el Vaticano es el representante del maligno en la tierra. No, en realidad Roca lo que hizo en su pragmatismo, más que nada toda la generación del 80, ¿no? Hablamos de Roca, pero estamos hablando de una generación que gobernó el país de 1880 a 1916. Básicamente lo que hace Roca es romper con la iglesia, pero porque la iglesia, más que nada el Vaticano, estaba molestando con ese proceso que había iniciado la generación del 80. Claro. No nos vamos a poner a hablar del positivismo spenceriano, porque No, teníamos no, también no. un montón, ¿no? Pero la generación del 80 era hacer, ir para adelante, no preocuparse en cuestiones metafísicas, en cuestiones teológicas, había que progresar. Con el menor de Ciencia. los costos. Con Bueno, el está menor bien, costo pero en ir la para ley adelante. 1420, digamos, está pensando en una escuela pública. Esta gente que hizo el cierre de campaña el jueves te está ofreciendo voucher, digamos. Exactamente, pero también es una discusión el tema de la figura de Roca, ¿no? Porque la figura de Roca generalmente es reducida a la campaña del desierto y es un poco más integral No, sí, la sí, figura sí, de sí, Roca. sí. De hecho, pequeño paréntesis, lo matamos a Roca por el tema de la campaña del desierto, que está perfecto, él lo proyectó, lo hizo como ministro de guerra de Avellaneda. Sí. Claro. Y Avellaneda sale impoluto en la discusión de la Impoluto. campaña del desierto. Sí, sí. Un tipo que era abogado y que el doctorado lo hizo obsesionado con la posesión de las tierras fiscales. Claro. Fue el brazo ejecutor, también con otro carácter diferente. Bueno, vos sabrás, con Alsina lo proponía de forma diferente, el tema de cómo enfrentar al indio y la cuestión territorial. Obviamente, Roca no es inocente en esto, pero generalmente siempre me llama la atención que a Avellaneda lo liberan de esto. Pero bueno, fuera de eso, la figura de Roca, aparte de esto, de la campaña del desierto y demás, forma parte de una generación que tomó medidas súper progresistas. Nosotros en la facultad, porque nosotros enseñamos historia constitucional, entonces siempre orientado a derecho, a leyes y demás. La generación del 80 con Roca crea la ley 1420, la ley de educación, que básicamente es, la escuela primaria es gratuita, obligatoria, gradual y laica. Ese es el gran problema que se genera con la iglesia, que es, no es que rompemos con la iglesia, enseñanza religiosa que antes formaba parte de la currícula común de la clase, ahora no forma parte de la currícula común en los colegios de estados. Antes o después de clase se puede enseñar. Eso siempre se explicó en la generación del 80. No es que borramos la educación religiosa, la borramos de la currícula obligatoria del Estado. Pero además después le arranca a la iglesia el registro de los nacimientos, Claro. de las defunciones y de los matrimonios, porque crea el registro civil. No es Roca, es Juárez Selman, pero bueno, es parte de Es la parte misma, de la la misma misma, generación. ese partido autonomista. Y después viene la ley de matrimonio civil, que obviamente le permite, o mejor dicho, hace que el único matrimonio que tenga validez legal es el que se hace ante el jefe de un registro. O sea, son instituciones que usamos hasta el día de hoy. ¿Te querés casar por iglesia? Buenísimo, pero no tiene validez legal. Entonces le va arrancando a la iglesia un montón de cosas que no determina la separación. La separación la determina un obispo de Córdoba, quizás me estoy confundiendo las jerarquías eclesiásticas, vamos a decir un hombre de religión de Córdoba,
que habla pestes del gobierno, después de la ley 1420, que establece la educación laica, y que se mete más que nada en el sistema educativo de Córdoba, justamente una provincia de raigante súper religiosa, se mete en las escuelas y le dice que no se va a aplicar la ley de educación común, que se tiene que seguir enseñando religión. Bueno, ahí lo primero que hace Roca lo manda a Uruguay. Y ante esto es cuando rompe relaciones con la Santa Sede, pero no es una ruptura quizás de las que propone Venegas Lynch, porque ahí está el diablo en el Vaticano, ¿no? Igualmente Venegas Lynch forma parte de un linaje de pensamiento, si se quiere, que viene de Echevarría, Claro. que decía que en el Vaticano estaba el anticristo, Sí. o de Sarmiento, que decía que desde el Vaticano lo que quieren es embrutecer a los pueblos. No, Ahora, es coherente Venegas Lynch, Está pero bien, es otra ruptura. Está bien, pero ¿no te parece en todo caso? Porque podríamos estar todo el día encontrando justamente el ejercicio intelectual de pensar campañas electorales o posicionamientos políticos actuales utilizando la historia. ¿No te parece que, bueno, la historia tiene eso como condimento? Y lo tiene. El tema es que no... ¿Qué haces vos con eso? Porque el otro día vino acá Gabriela Águila y señalaba que en su libro de la última dictadura ella quería volver al pasado porque sentía que algunos consensos del presente estaban distorsionando los acontecimientos históricos. Entonces, lo que le obsesiona a ella es lo mismo que te estoy preguntando a vos ahora. Es como una pregunta, me parece, válida para todos los que hacen historia. Sí, digamos, la revalorización de ciertos hechos que es verdad que se está perdiendo. El tema es que para mí responde a una decadencia en general que se está viendo a nivel social y cultural. Ya estamos perdiendo consensos básicos, si se quiere. ¿Qué estaba bien? ¿Qué estaba mal? Estamos perdiendo ciertas subjetividades sociales que antes no se tocaban. Pero el tema es que ese quiebre de sistema me parece que podría ser positivo para romper ciertos, podríamos decir, imposiciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, movimiento del feminismo y demás, rompe, quizás positivamente, pero ahora estamos viendo un movimiento que rompe negativamente con la historia, que tiene conceptos o términos negacionistas. Hay una invitación a repensar la historia, que está buena, pero desde un lado que ya no sé si está tan bueno. No sé quién le invita a repensar. ¿Y dónde crees que estaba antes? Digo, yo acuerdo, no digo parcialmente porque no es que parcialmente, sí no sé si coincidimos por ahí en dónde está colocado. Yo creo que hay un proceso, digamos, de mayor, si se quiere incluso, despolitización, no solamente en los términos de hacer política o de construir política, sino de comprenderla. No sé, me da la sensación de que antes se leía un poco más los diarios para ver qué carajo estaba haciendo el gobierno y qué carajo estaba haciendo la oposición, más o menos se entendía. ¿Dónde crees que está eso? Digo, porque también son dos docentes y esa temperatura, me parece, esa idea de medir el clima lo tenés más a mano, ¿no? Y hay un concepto de Norberto Bobbio, un pensador italiano, que hablaba de exceso de democracia. No voy a hablar, obviamente, de exceso de democracia. Pero hubo estos años, yo nací en el 87, por ejemplo, ya es quizá un poco autorreferencial. A los 13, 14, me quejaba de que no se discutía política. Mira. Pero ¿qué pasa? Si vos te vas a mediados de primera década de los 2000, te vas a 2007, 2008, 2009, llegó un momento en que todo fue política. Y hay gente que eso no le gustó. O hay gente que se cansó de repensar absolutamente todo. Bueno, Capusotto hizo con eso un sketch. Bueno, exactamente. Me gustó esa, sí. Hay gente que se cansó de repensar. Y hay gente que confunde ciertas conquistas que se dieron en esa década con un cierto sector. Claro, un signo político. Lo cual es un error, porque vamos a ponerle nombres. O formar parte del feminismo, o formar parte del movimiento que defiende la interrupción voluntaria del embarazo, no es ser kirchnerista. Pero sos kirchnerista. Con los derechos humanos también, y todavía más urticante. Bueno, pero con el tema de los derechos humanos hubo no una apropiación. O de un lado te puede decir que hubo una apropiación y del otro lado te pueden decir que hubo una reivindicación. A mucha gente esa reivindicación le pareció muy difícil de soportar. Entonces acá como que se empieza a dar vuelta, es circular. Esa gente que
se cansó de la politización, después de la despolitización, te lleva a la despolitización de nuevo. Que es donde está llegando, me parece, ahora. ¿Y no forma parte también del agotamiento de eso? Digo, el agotamiento de... ¿El modelo? Digo, el peronismo es una corriente histórica, digo, independientemente de coincidencias o diferencias. Para que está discutiendo el siglo XX, lo van a matar. No, Ya está, porque esto lo voy a subir y me van a decir sos Cuca, sos Peroncha, sos Raicheta. bueno, Dale. pero te doy lugar. Bienvenido al siglo XX. Te doy lugar en este caso. No, porque es interesante lo que decís. Yo tengo un punto de vista que, bueno, puede asemejarse a esa idea, pero también hay un agotamiento de un sector. Hay un agotamiento de un sector. Lo miro incluso en un sector más adulto. Por ejemplo, mi viejo, que no es un tipo de derecha para nada, diría hasta que es más antimilico por las cosas que le pasaron. Nunca fue un militante, pero que le pasaron cosas muy negativas. Entonces, no le cabe ni que lo paren para pedirle los papeles del Sí, auto. Digamos. sí. Le molesta lo más mínimo. Sí, que nuestros padres crecieron en otra Claro. sociedad. Sin embargo, es una persona que no coincide para nada con el gobierno actual, pero tampoco con el anterior, en los puntos de vista de que se hinchó un poco las pelotas, ¿no? No por derecha, sino diciendo, bueno, che, ¿dónde se matiza esto? Pues está todo bien, digamos. ¿Te parece que hay un agotamiento, digamos, en la juventud de eso? Por falta de comprensión, quizás. No digo de los procesos, sino simplemente de, bueno, qué sí, qué no, cómo se diferencia, ¿no? Como histórico me refiero, Sí, inclusive, sí, ¿no? sí. De una corriente. Recién lo decía a ti, por ejemplo, en su intervención, perdón que me demoro unos Sí, minutos más, no, pero por digo, favor, por favor. decía algo también, asistimos también a un proceso en donde se elimina la grieta. Y es mucho más difícil gobernar o no gobernar, o ser oposición, cuando es más difícil el enemigo, tanto si gobernás como si no gobernás. Qué difícil es pegarle a alguien que no está claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay un agotamiento, pero creo también que tiene que haber un mea culpa de los, si se quieren, agotadores, Claro, por así claro. decirlo. Hay como, que yo lo celebro, pero bueno, hay una parte de la sociedad que no. Hay como una sobreconceptualización de las cosas, como que antes, en los 90 o principios de los 2000, nada era nada, y después pasó a ser todo era todo. Es decir, hasta la circunferencia de un plato tenía intereses atrás. Claro. ¿Sí? O la posición de los cubiertos en un restaurante podía responder Intenciones, a intereses intenciones. de Mañeto o intereses de Cristóbal López. Sí. Es decir, hubo una reconceptualización, una sobreconceptualización de un montón de cosas que es entendible que a un montón de gente le haya cansado. Un montón de gente ya no quiere, no quiero discutir. Quiero que me alcance la guita y quiero que no me peguen un balazo cuando salga. No le importa quién digita el contenido de los medios, quién tiene el verdadero poder, que siempre consideré que no es el político, sino el económico, Claro. dónde está, quién lo detenta, quién maneja, quiénes son los 5 o los 6 que manejan la cotización del dólar ilegal. No le interesa a la gente eso, le interesa a alguien que le mejore las cosas, y si viene uno que te lo promete, no importa si lo va a hacer o no, Una cosa no importa mesiánica. cómo, y lo votás. Volviendo al disparador de esto, digo que nos llevó del contenido tuyo del siglo XIX a la reflexión sobre el presente. Vamos a volver entonces al inicio. ¿No crees que, esto decía Semán, lamentablemente no lo escuchamos, pero ¿no crees que los circuitos tradicionales en los que nos formamos, las instituciones tradicionales, están siendo desbordadas por una nueva fuente que son las redes, que performatean desempeños, posiciones, que construyen cultura? ¿No te parece que, bueno, vos, digamos, siendo de otra generación, ingresaste a las redes sociales y Sí. intentás ayornarte permanentemente, pero creo que cuando reflexionamos de política no terminamos de darnos cuenta la dimensión, el alcance que tiene la existencia de las redes sociales, que a un docente, por ejemplo, le obligan a explicar, bajar al barro y explicar por qué la Tierra es redonda y no es plana, digamos. Digamos, Es un gran desafío. está lo más elemental y básico se está moviendo. ¿sí? Aparte terminás discutiendo con Gastón Pauls, ¿viste? En un Pero momento. Sí, sí, Pero- sí. Sí, te da esa posibilidad, Terrible. Sí. las redes. Pero Terrible. sí, o sea, no nos damos cuenta del alcance que está teniendo. Y también hay una falta, no, porque hoy vine para echarme todo en contra, ahora también los docentes. Hay una falta también de Esto ayornamiento. también lo van a ver en la Facultad de Abogacía. Claro, naturalmente. de ayornamiento docente. Sobre todo, la universidad es diferente porque ya hay otros recursos, ya el que está ahí está porque quiere, o porque está confundido, pero cree que quiere, por lo que sea, Claro. el que está en el nivel universitario, pero hay un nivel que vos no te podés, del cual no te podés salir, que es el primario y el secundario,
que ahí es donde yo veo, noto de que hay una falta de ayornamiento en el tema del contenido, ¿sí? Si vos seguís escribiendo en un pizarrón del mismo material que a principios del siglo XX, con la tiza que te llena de polvo, y seguís con los mismos programas homologados en la década del 30 y del 40, va a haber un problema. Es obvio que las redes sociales se están adueñando de los programas, o como vos dijiste, de los circuitos tradicionales. El tema es que los circuitos tradicionales no hacen nada. No estaba nunca bueno generalizar, pero en la gran mayoría yo conozco docentes que no saben apretar el power de una CPU, iba a decir, yo ya estoy viejo también, Claro. de un gabinete. No saben apretar el power. No usan disquete. Entonces, No claro, usan, sí. los verbatim, 2 megas de capacidad. Sí, claro. Entonces, ¿qué nos podemos quejar también de que las redes sociales se adueñaron de esos circuitos, y esos circuitos tampoco les interesa mucho ayornarse a las redes sociales? Hay otros que sí, y lo usan como complemento, y está bueno. Me han escrito docentes que dicen Bueno, que ¿usás usa... inteligencia artificial ahora? Perdón, que Sí. te pregunté eso. ¿Cómo es eso? A ver. No, el tema de la inteligencia artificial, mi uso es un uso muy básico de generación de imágenes. Doy más o menos unas directrices, por así decirlo, que vos les das, o vos le chateás, para hablar en términos de ChatGPT. Le decís algo y te genera. Obviamente que la imagen que yo a veces subo es la imagen 722. O sea, te va generando... Sí, y además no está tan inteligente en el sentido que me ha generado personajes con 6 dedos. Entonces, es perfectible. Yo lo uso mucho, me gusta, me asusta también. Me parece bastante distópico el tema de la inteligencia artificial, y me parece también un lindo recurso. Lo estuve viendo en las últimas semanas, escuchando a Bilinkis, Sí. diciendo que cuando los políticos se aviven, van a poder decir que, por ejemplo, la foto de cierto personaje en cierto yate era inteligencia artificial, o los audios de cierto economista son inteligencia artificial. Se va a salvar Melconian. Lo peor es que se puede hacer. Yo voy a decir que. Con esto me mandan en cara a mí. Yo voy a decir que el estalinismo lo hizo antes, pero. No hablamos el debate. Claro, deformación no de... hablamos el debate. Lo borró Trotsky. Es bastante distópico lo que veo. Me asusta, quizás porque no lo termino de entender, pero tiene su cuotita de peligro y de incertidumbre bastante excitante también, Claro. el tema. Claro. Ulises, te agradecemos que hayas venido, que hayas llegado hasta acá. A mí me quedan algunas cosas para seguir charlando, pero bueno. No hay problema, otro día lo podemos... ¿Viste como se dice mucho en los medios, el tiempo es tirano? Sí, exactamente. Pero bueno, esperemos que sea después del 4 de noviembre con una sonrisa para quienes compartimos una misma pasión. Esperemos, exactamente. No me miren a mí, perdón, porque yo la gente que está escuchando le tengo que explicar esto. Me miran a mí, yo no tengo ninguna simpatía con Boca, eventualmente quiero que gane Boca, pero no tengo ninguna simpatía, no me importa. Sobre todo me regodeo en la cara, más que en la sonrisa nuestra, en la cara triste del 35% de la población argentina, que no va a estar contenta con que, Sí, con es que el caso de Boca quien dé la está- vuelta. El caso de quien está en los controles. Excelente. Bien, Ulises, Para bueno, ellos será el 4. Recién lo conoce y ya le está sobrando. es así el pueblo Ceneice. No hay con qué darle. Entonces, para recordar, es De Historia Somos. De Historia Somos. El Instagram, que por ahora es Instagram, no TikTok, todavía no. Abogado no historiador. Abogado no historiador. Y no TikToker. Y no Me gusta TikToker, eso. por Me ahora. gusta eso. Por ahora. Bueno, gracias. por Nos todo. vemos. No. Nos vemos, gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, muy pequeño, y regresamos con más Desde Lejos No Se Ve por Radio Box.